Superman es invencible, pero existen múltiples caminos en múltiples universos. 91-100 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91 La voz de Seneca resonó en mi mente. Mark vertió toda su energía en la chaqueta, algo que Zach había usado previamente como su movimiento característico. Autodestrucción. Una luz blanca deslumbrante estalló. Las restricciones de Seneca surtieron efecto, y a él no pudo reaccionar, permitiendo que el resplandor lo envolviera. Agotamiento de energía, alertó a Mark el sistema inteligente de la chaqueta, indicando que la chaqueta tecnológica ya no podía brindar asistencia. Mark simplemente se arrancó la armadura dañada y se expuso solo en el espacio. Fue como estar en los viejos tiempos. No fue gran cosa. Voló de regreso a Seneca. ¿Puedes continuar? Probablemente ayer no muera tan fácilmente. Ni siquiera la explosión de la supernova le afectó, aunque esta vez restringí sus movimientos. No puedes superar las limitaciones físicas del anillo de la lámpara, por lo que luchar con tus propias manos es la mejor opción. Mi sangre estelar me permitirá luchar otros 3 días y 3 noches. Mark levantó los puños y se limpió la sangre de las comisuras de los ojos con el dorso de la mano. Seneca miró a su discípulo con satisfacción. Incluso en medio de la sombra de la destrucción de la Legión, al menos una estrella de esperanza en ascenso había sobrevivido. La mano verde gigante comenzó a romperse y Seneca materializó una serie de cañones de barco, que dispararon al unísono hacia Granizo. En la nave insignia kryptoniana, Zod se volvió hacia su amigo una vez más. ¿No vas a enviar a los soldados para ayudar? ¿No acabamos de pedirles que se retiraran? Respondió Joeir con indiferencia. Pero y créeme, Zod, nunca cometo errores. Siempre he confiado más en ti que en mí mismo. A Zod solo le preocupaba que el hijo de su querido amigo, a quien finalmente había logrado satisfacer, sufriera algún daño. Sé testigo, amigo mío, de que a él es un ser que puede superar a los dioses. Mientras bombardeaba continuamente, Seneca construyó capas de escudos protectores para separar los cañones navales de los cañones enemigos. En un nanosegundo, los anillos de la lámpara respondieron a su voluntad y los 10 anillos se volvieron de un verde vibrante. Mark aprovechó la oportunidad para recuperar el aliento. Aunque la autodestrucción de la chaqueta no afectaría la vida del usuario, sí consumiría su energía. Afortunadamente, los átomos inteligentes poseían una resiliencia extremadamente fuerte y extraían constantemente energía del fondo cósmico. Quedó abrumado por la ofensiva bien organizada de Seneca, que era a la vez ofensiva y defensiva y se ejecutaba con facilidad. Si dejamos de lado a su tío, Senesto probablemente podría manejar solo el ejército original del Imperio Vitrum. A diferencia de las técnicas artísticas de combate cuerpo a cuerpo del Berserker, las habilidades de combate de Sinestro utilizan perfectamente la ventaja de distancia y el bombardeo de energía. Aunque era la primera vez que utilizaba un método letal, era como si lo hubiera ensayado innumerables veces. Si Mark fuera sometido a una ofensiva así, probablemente no podría resistir por mucho tiempo. No importa lo fuerte que sea ese hombre, es imposible. No importa lo fuerte que seas, no puedes hacer nada al respecto. Ayer se paró junto a Mark y le hizo una pregunta. Para él, el espacio era como un juguete. Podía simplemente dar un paso adelante y atravesar capas de prisiones y fuego de artillería. Mark estaba horrorizado. Sus músculos reaccionaron antes de que su mente pudiera procesarlo, lanzándose directamente hacia el cuello de Ale y atacando con una mano tensa. Sin embargo, al instante siguiente descubrió que ayer había desaparecido. No era que Granizo se moviera, sino que se movió. Mark se dio la vuelta y se encontró entre esas capas de prisiones verdes, frente al fuego concentrado de Sinestro. Ayer no solo puede teletransportarse a sí misma, sino que también puede teletransportar a otros. Mark contrajo sus músculos, tratando desesperadamente de proteger su cabeza y su corazón. Tenía que soportar ese ataque. Mientras el cerebro y el corazón no sufran daños, la gente de Witrun puede recuperarse de todo lo demás. Sin embargo, el fuego de artillería no los alcanzó. Senesto había estado en guardia durante mucho tiempo contra los movimientos silenciosos de Ale, y su experiencia previa de intentar retirarse pero terminar atrapado en el lugar le había dado una pista. La elaborada formación también fue una prueba, una sonda para ver si ayer era extremadamente rápido o si se trataba de teletransportación. Dividió su atención en 2 direcciones. Por un lado, mantuvo la estructura y, por otro, creó sondas sensoriales para vigilar su entorno.
Como esperaba, abandonó inmediatamente los cañones de la nave, que se habían convertido en meras decoraciones, y se enfrentó a Ail, que se acercaba y se teletransportaba. Si este kryptoniano cree que puede ser derrotado acercándose, entonces está siendo demasiado optimista. Sinestro es un guerrero que puede matar monstruos alienígenas con sus propias manos y sin su anillo. La energía contenida en los 10 anillos es suficiente para potenciar sus habilidades físicas. El combate cuerpo a cuerpo no es su debilidad. Se tocó la mejilla dolorida. Era la primera vez que sentía dolor desde su nacimiento. Senesto, haces honor a tu reputación. Te subestimé. Respondió con un puñetazo duro, un puñetazo que incluso Seneca, amplificado por el espectro, encontró difícil de soportar. Sin embargo, descubrió la debilidad de su oponente. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Air eran muy débiles, y sus ataques siempre eran directos. Los vientos de la victoria ya han soplado sobre él. Dime, ¿sangrarás? Una serie de esquivas y una andanada de ataques. Palmas, puños, piernas, articulaciones, Seneto bailaba sobre el filo de un cuchillo. Sabía que el ataque de Ale podría destruirlo de un solo golpe, pero si fallaba, sería una pérdida de tiempo. Su velocidad de reacción apenas era suficiente para seguir el ritmo. No necesitaba ser más rápido que ayer, solo necesitaba anticipar los movimientos del oponente. Mark acababa de darse cuenta de que estaba ileso cuando miró hacia arriba y vio a Seneca desatando todo su poder, golpeando brutalmente a Ale. Se equivocó de nuevo. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Sinestro también eran soberbias. Era el guerrero más poderoso que jamás había visto. Con su nivel de habilidad, no podría involucrarse. Mark, lleno de emoción, miraba con anhelo a Sinestro. Era exactamente el tipo de persona que soñaba ser. Poderoso, protector de los débiles, defensor de la paz y con métodos implacables contra el mal. En cuanto a por qué no idolatro a mi tío. No puede aprender ninguna de las habilidades de mesa. Ale también sentía respeto por el hombre que tenía delante. Aunque lo estaban golpeando, aún le quedaban fuerzas. Después de todo, la fuerza de Sinestro seguía siendo insuficiente. Realmente estaba herido, su rostro estaba distorsionado, pero ahora era el momento de terminar con todas las bromas. Ale extendió su dedo, encogió a Seneca y lo sostuvo en su palma. La situación se desmoronó al instante. Mark vio a su maestro desaparecer en un instante y no volver jamás. Estaba aterrorizado. No tenía ni idea de lo que había sucedido. Pero el miedo fue fugaz y luego le llegó el turno a él. Mark aceleró con todas sus fuerzas, cada vez más rápido. Los uitrumianos también pueden realizar saltos espaciales. Mark incluso puede moverse más rápido. Mientras mantengas una velocidad extrema, usa un golpe de mano para saltar a través del espacio y cortarle la cabeza. Ale levantó la palma de la mano y el poder se alejó de Mark, dejándolo inmóvil en el universo. Parecía haber regresado a la época de su preparatoria, antes de despertar sus habilidades. Lo que siguió fue un dolor insoportable. Eres mestiza. Veo 2 genes sutilmente diferentes en ti. Uno poderoso, el otro tan común. Tus genes se están purificando, pero todavía puedo separarme. Ale alteró la estructura de su ADN, separando completamente los 2 genes, y su lado humano ya no pudo protegerlo. El cuerpo de Mark se está derrumbando. El vacío ahora puede matarlo. Se tragó la sensación de ardor en la garganta y lentamente extendió su puño hacia Pierre. ¿Aún puedes moverte? ¿No lo he dividido en suficientes secciones? No, Mark podía sentir que era una persona común y corriente a punto de morir en el espacio, al igual que los linternas que habían perdido sus anillos antes. Aún así, atacó a Air y le dio un puñetazo suave. Déjame ver tus genes. ¿Cómo es posible que aún te permitan moverte? Ale rastreó meticulosamente la fuente de ADN. Mesa estaba sentada en el templo conversando con la reina Hipólita. ¿Los atlantes eran tecnológicamente avanzados? Sí, en realidad pueden considerarse una civilización humana muy antigua. Paradise Island y Atlantis tienen un acuerdo de no interferencia. Además, hay marcianos en el sistema solar. Todavía viven en Marte, y algunos incluso han migrado a la sociedad humana. Marcianos. Exclamó Mesa. ¡Qué asombroso! Incluso el universo invencible tiene marcianos, aunque no son tan poderosos como los de DC. Sus sentidos se activaron de repente. El alma de Mark parecía estar al borde de la extinción, y el ADN que había creado parecía estar siendo sondeado por alguna fuerza. ¿No debería estar Mark en el cuartel general de los Green Lantern Corps? ¿Cómo podría correr peligro allí? Mesa siguió las sensaciones en sentido inverso y su conciencia llegó al campo de batalla estrellado.
Tuad muestra señales de haber sido modificado artificialmente. ¿Quién lo hizo? Déjame ver. Un frío repentino y escalofriante recorrió la piel de Aer mientras su visión de rayos X seguía las partículas más rápidas que la luz a través de la grieta en el espacio-tiempo. Junto a él se encontraba una persona vestida con una túnica negra. ¿Quién eres? ¿Es esto también algún tipo de proyección estelar? La intuición de Ale le dijo que el visitante no tramaba nada bueno. ¿Me estabas mirando hace un momento, no? Preguntó Mesa. ¿Qué piensas hacerle a mi sobrino? Mark cayó en coma. Perdió el geno y Trumi era solo un joven humano común y corriente en la Tierra. La pelota de béisbol que lanzó cuando era niño nunca volverá a sus manos. Esa mañana, Nolan, el padre, atrapó una pelota de béisbol que había dado la vuelta a la Tierra. Mark, a tu edad, la mayoría de los niños creen que son invencibles y se vuelven imprudentes. Pero tú eres diferente, eres verdaderamente invencible. No, pensó Mark, ahora era vulnerable de nuevo y el vacío le estaba quitando la vida. Pero sus pensamientos confusos se fueron haciendo cada vez más claros y se encontró parado frente a un sol brillante y radiante. Con cada respiro del día, el tiempo fluye y gira a su alrededor, y el espacio nace entre temblores. Tu alma me pertenece. Mark Grayson del Imperio de Trumi, Renacimiento. Mark regresó repentinamente al campo de batalla, el poder que heredó de Nolan regresó y se convirtió una vez más en el joven héroe invencible. Supuso que el símbolo de ese sagrado sol blanco era el emperador. Mesa volvió a recombinar los genes de Mark con naturalidad. No le preocupaba la muerte de su sobrino tacaño. Era simple. Hacía mucho tiempo, cuando captó su propio universo en el vacío. Todas las almas le pertenecen. No serán transformadas en Telg mediante reglas, ni irán al cielo ni al infierno. Para Uitrum y la humanidad solo hay un destino. Estar en sus manos. Mesa ciertamente no estaba en ese brutal campo de batalla. Todavía estaba sentado en el templo hablando con la reina Hipólita. Pero eso no impidió que sus pensamientos cruzaran el mar de estrellas para llegar a este lugar. Su visión se centró en los cadáveres de los linternas exterminados. Los linternas verdes, la legión más poderosa del universo, fueron aniquilados en este campo estelar sin nombre. Mesa volvió su atención a la criatura que irradiaba intensa energía que había causado la destrucción. Ayer frunció el ceño y miró al hombre vestido de negro que había aparecido de repente. Tú y este hombre Uitrum definitivamente no son de la misma raza y intentó escanear la composición de Mesa y se sorprendió al descubrir que algunos de los genes del hombre eran tan familiares que prácticamente era otro kryptoniano. ¿Eres mi compatriota? Le pareció increíble. ¿Cómo podría un kryptoniano terminar varado en otro lugar? ¿Crees que soy kryptoniano? Preguntó Mesa. ¿Por qué no le echas otro vistazo? Aer centró toda su atención en la investigación. Podía verlo todo con claridad. Sus ojos podían ver a través del tiempo y saltar más allá. Estaba seguro de poder rastrear los orígenes de esta persona. Entonces vio una entidad física que parecía estar exhalando espacio y tiempo, un universo viviente. Eso es imposible. Ahora piensas que soy el universo otra vez. ¿Por qué no le echas otro vistazo? Mira más de cerca. Mesa percibió el miedo de Ale y captó sus pensamientos. Ni siquiera el propio Ale podía comprender qué era. Por fuera, parecía un superhombre, pero por dentro, era difícil distinguir qué clase de extraterrestre era. También estaba bastante interesado en explorar a él, este supercriptoniano, cuya energía, a diferencia de los poderes idealistas, provenía de la reacción de las células a varios cuerpos celestes. Aunque suene absurdo, el halógeno es en realidad un producto de la ciencia. Joair realmente sabe cómo lograr algo asombroso. Dejó de fingir y dejó que Ayer mirara a lo lejos. Tal vez esta persona realmente pudiera discernir algo. Granizo agotó su energía, abrió nuevamente los ojos y se dispuso a capturar cada partícula, llegando hasta el final. Una luz blanca se reflejaba en sus pupilas. Era un hombre que llevaba una corona de espinas, sostenía una espada de fuego y se encontraba en un trono divino, por encima de todos los cielos. Innumerables burbujas flotaban y se hundían alrededor del hombre en el agua, y los peces saltaban del mar poco profundo, cada uno con una cuenta redonda en la boca. Grandes cuentas anidadas dentro de otras más pequeñas, capa sobre capa, ocasionalmente diferentes peces retozaban entre sí, las cuentas chocaban, conectándose e intercambiando materia. ¿Qué es esto? Si las burbujas son el universo, entonces ¿qué son los peces nadadores? Estaba tan conmocionado y aterrorizado que se quedó sin palabras. Esto definitivamente no es un dios.
Los experimentos de mi padre descubrieron una gran cantidad de universos separados por finas membranas fuera del nuestro. También especuló sobre dioses superiores al universo, pero definitivamente no es así. Necesitaba decirle a su padre que huyera rápidamente. Después de eso, olvidó todo lo que había visto. ¿Qué viste?, preguntó Mesa con curiosidad, notando que la mente del hombre se había calmado tras su estado de confusión. Lo que inquieta a Mesa es una frase que ha sido pronunciada por varios seres. Mesa es Mesa. No eres un universo, respondió Ade. Debes ser la deidad extraterrestre que padre quería explorar. Levantó el puño con confianza. Tu verdadero cuerpo debería estar fuera del universo. ¿Crees que puedes derrotarme solo con un clon? ¿Crees que Krypton no conoce a Darkseid de Apocalypse? Quería reducir de una sola vez ese supuesto dios al tamaño atómico y luego descomponerlo. Los pensamientos de Ael se extendieron rápidamente a Mesa y las reglas chocaron. Pretencioso y superficial. Mesa apretó el puño y apuntó hacia donde estaba Aer. Ya que no podía ver a través de su verdadera naturaleza, que así fuera. Las fluctuaciones se hicieron añicos a su alrededor, volviendo insignificantes todas las operaciones de Aer. ¿Control atómico y molecular? No son más que trucos y artimañas. Cuando era solo Superman, se enfrentó a la mujer átomo mejorada de Nyarlathotep, Eve. En aquel entonces, esta habilidad podría haber sido un problema para él, pero ahora, todo lo que tiene que hacer es lanzar un puñetazo. El puño obligará al mundo alterado a volver a su estado original. Al descubrir que las modificaciones no tenían efecto, Aer se teletransportó al exterior del campo de batalla, intentando reagruparse. Pero él permaneció en el mismo lugar. El puño de Mesa golpeó la realidad, impidiendo que el espacio se moviera. El puño abrasador le impactó el pómulo, causándole mareos y una sacudida en el cerebro. La sangre brotó a borbotones de sus fosas nasales perforadas. Una mezcla de sabores ácidos y picantes se apoderó de su corazón, y se cubrió la boca y la nariz, mientras sus dientes rotos y dislocados caían en su palma. ¿Cómo es eso posible? Para nosotros, cualquier habilidad especial es inútil. Quizás debería enseñártela. Solo una colisión real puede causar daños. No me hables de realidad distorsionada o reglas manipuladas. Es ridículo. Mesa continuó su carga, presionando la cabeza de Ael y aplastando la apretada flota kryptoniana. Dentro de la nave de guerra, los kryptonianos comunes que se apresuraron a subir volaron en pedazos en su trayectoria de vuelo. Ale torció su cuerpo con fuerza para recuperarse de la incomodidad, y tomó represalias golpeando a Mesa en la ceja, provocándole un rasguño. Muy bien, has aprendido el verdadero significado del combate. Mesa lo arrojó lejos, observando cómo el cuerpo giratorio de Ael se estrellaba y destrozaba naves espaciales. Desafortunadamente, el modo Dios no se puede utilizar dentro del universo. Él todavía quiere tomar este universo en sus propias manos. No debe estar dañado. Ahora solo podemos confiar en la manipulación numérica. Echó la mano hacia atrás y cortó con la palma a los kryptonianos que se acercaban, destrozándolos tan rápido que ni siquiera pudieron ganarle un momento de tiempo. No. Los ojos de Aer se abrieron con horror. Esta era su gente, la gente a la que debía proteger. Apoyó sus piernas contra un planeta, rompiéndolo para detener su impulso, y luego disparó directamente a Mesa. Sin embargo, Mesa esquivó el golpe directo inclinando la cabeza. Aunque suele ganar abrumando al oponente con superioridad numérica, eso no significa que no domine las habilidades de combate. El emperador Agar había acumulado una gran cantidad de conocimientos de combate en esa nave espacial, y durante esos 5 años, Munster hizo todo lo posible por entrenarlo en asuntos militares. Incapaz de encontrar tiempo para la diversión, solo podía confiar en estas cosas para sobrevivir. Agarró el brazo de Aer con la mano izquierda, pero este no pudo retirarlo a tiempo. Su desesperado ataque no logró mantener la postura, dejándolo completamente expuesto. El golpe con el codo derecho detuvo el corazón de Kael. Casi podía ver al dios Rao haciéndole señas desde el templo. Mesa le dio una patada en la cabeza y el cuerpo desaliñado de Ael se estrelló contra una gran cantidad de naves de guerra que no pudieron esquivar a tiempo, destrozando los planetas que Senesto había atacado antes uno por uno. Joeaile, que había estado tan sereno, parecía tenso. Esto era problemático. No había previsto que habría un enemigo de este calibre. El Krypton debe considerarse a largo plazo. Retirar. Sin dudarlo, ordenó a los buques de guerra restantes que cargaran hacia Mesa, observando fríamente cómo explotaban mientras el calor emanaba de los ojos del hombre. Solo este instante basta.
Presionó el botón, el espacio fantasma se activó y el rayo de luz impactó el cuerpo retorcido de su hijo. Desaparecieron del universo. Padre. Detente. Gritó Aer desesperado. No podía abandonar a sus soldados así como así. Las cosas no deberían ser así. Debería darles esperanza. En lugar de dejarlos morir. ¿Cómo podría el avatar de una deidad conservar tal poder dentro del universo? Ale golpeó sus puños contra el suelo de la nave insignia, y la armadura kryptoniana se retorció y se rompió en medio de su dolor y rabia. ¿Es eso un dios? Joair observó con calma la incomodidad de su hijo, esperando pacientemente a que recuperara la compostura. El general Zod abrió la boca como para hablar, pero luego se detuvo. Él y Fiora todavía estaban conmocionados por lo que acababa de suceder. Al principio, Ayer cabalgaba libremente en la legión, pero la situación de la batalla empeoró repentinamente. Una figura apareció de la nada y lo dejó hecho papilla de un solo puñetazo. Las numerosas habilidades se volvieron inútiles y los enfrentamientos numéricos resultaron en una derrota completa. Ale era completamente incapaz de defenderse. De no ser por su cuerpo resistente, lo que significaba que solo la kriptonita del núcleo kryptoniano podía hacerle daño, probablemente no habría sobrevivido hasta que el motor fantasma se pusiera en marcha. Aún así, Aer todavía estaba gravemente herido. Esa persona logró romper el límite de tolerancia a lesiones de Ayer solo con sus puños. Esto casi significa que esta persona puede destrozar el universo con sus puños. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Te has calmado? Le preguntó Joeair a su hijo. Mientras sobrevivas, aún hay esperanza. Recuerda, tu misión es encontrar una salida para tu pueblo, no luchar por cosas innecesarias. Mientras se pueda encontrar una salida, todos los sacrificios valdrán la pena. ¿No acabas de decir eso? Los ojos de Zod se movieron a su alrededor. Recordó que su amigo había afirmado recientemente que Ale superaba a los dioses. El creador recibió una paliza y luego cambió de tono, diciendo que la fuerza no lo representa todo. ¡Qué realista, Joe! Sí, padre. Aer respiró hondo. La sensación de desgarro en su pecho se estaba curando. Joael aplastó varias granadas de sol amarillo para recuperar su salud. Los kryptonianos pueden revivir completamente simplemente estando en el sol amarillo, pero como están en el espacio fantasma, solo pueden reponer su luz solar con granadas. Esa persona se parece mucho a nosotros. Tuviste una conversación telepática con él y necesito saber su información. Los ojos de Joeair eran profundos. El fracaso no era terrible. Sin mencionar que su plan de ir a Oa aún no ha fracasado. La aparición de un dios extraterrestre no es necesariamente algo malo. Los guardianes de Oa no se quedarán de brazos cruzados. Nunca le ha preocupado el carácter de esos hombrecitos azules, porque tal cosa simplemente no existe. Había revisado la historia y se sorprendió al descubrir que Oa y Krypton alguna vez fueron aliados, pero cuando Krypton estaba a punto de ser destruido, los guardianes guardaron silencio e incluso prohibieron que los linternas ingresaran al sector de Krypton. Comparado con ellos, Joeair parecía una buena persona. Y en el espacio solo quedaron fragmentos de metal y solo una nave insignia logró escapar. Mesa estaba un poco decepcionado. Realmente quería conocer a Joeair de este universo y descubrir qué cambios lo habían llevado por un camino tan completamente diferente. Ni siquiera Mesa pudo encontrar sus verdaderas formas con la avanzada tecnología de teletransportación del espacio fantasma de Krypton. Se estima que solo un modo dios omnisciente podría identificarlos. Pero aunque pudieran huir, no podrían escapar de su tierra natal. No podrían simplemente alejarse de Krypton, ¿verdad? Mesa golpeó su dedo y restauró la pequeña figura saltando a su estado original. Era Seneca. ¿Eres el emperador del imperio que mencionó Mark? Preguntó Senesto, con la mente llena de emociones encontradas. Si los linternas hubieran podido dejar de lado su orgullo, escuchar las palabras de Mark y unir fuerzas con el imperio de Trum, probablemente no habrían perecido aquí. El problema principal es que Mark no demostró habilidades tan fuertes en aquel entonces. ¿Son realmente la misma especie? Pero cuando pensó en el escandaloso Ale y en los kryptonianos comunes y corrientes, su corazón se sintió tranquilo. Lo que más le desconcierta es que ya ha advertido al guardián, entonces ¿por qué no se ha levantado aún la restricción del anillo de la lámpara? Tío. Mark revisó cuidadosamente los cuerpos y voló de regreso, solo para verse obligado a admitir con tristeza que todos los linternas, excepto Sinestro, habían perdido sus signos vitales. Seneca era el único miembro del cuerpo de linternas verdes que quedaba. Mesa suspiró y miró a Mark.
Originalmente lo había enviado a establecer relaciones diplomáticas con Oa-Star, pero Mark, de alguna manera, se las había ingeniado para meterse en la guerra entre ambos bandos. Su suerte es realmente increíble. Soy yo. Siento que ya no hay necesidad de explicarles las intenciones del Imperio a los guardianes. Ya han declarado la guerra a Krypton. Mesa observó el frío campo de batalla. Me voy ya. ¿Necesitas que te lleve conmigo, Mark? No hay necesidad de molestarte, tío. Primero quiero llevar estos cuerpos a Oa-Star. Mark, abatido, se desprendió del estado de guerra y lamentó la pérdida de tantas vidas valiosas en la breve duración del conflicto. Mesa asintió, recuperando su proyección mental. Todas las batallas anteriores no las libró su cuerpo físico. A él simplemente luchaba contra sus pensamientos. ¿Ya terminó todo? Preguntó la reina Hipólita. Una parte del problema se ha resuelto temporalmente. Mesa le contó sobre la aniquilación del Green Lantern Corps en una batalla. Oars estaba severamente debilitado. Esto no es más que una gota en el océano para los guardianes, Hipólita negó con la cabeza. Los linternas verdes son dignos de respeto y su poder de combate es asombroso, pero los guardianes poseen el conocimiento de cómo se fabrican los anillos de linterna, que nunca revelan. Para ellos, los linternas verdes probablemente sean solo objetos prescindibles. Hay demasiadas formas de vida inteligente en el universo. Podrían reponerse en un corto periodo de tiempo. Desde que duró la guerra hasta su final, nunca levantaron las restricciones, lo que demuestra que no les importaban las linternas que habían creado. Mesa no sabía mucho sobre los pequeños muchachos azules. Su impresión de ellos solo se basaba en unos pocos fragmentos de malas películas. Si ese es el caso, probablemente estas personas tampoco sean buenas personas. Debe acelerar el proceso y atraer al universo hacia sí. Una vez que el vínculo se complete, a menos que la verdadera forma de un dios del cuarto mundo lo involucre en una guerra divina, no habrá fuerza en este universo que pueda detenerlo. Ya sea Joeire o los guardianes, todos sus planes y trucos son en vano. En el templo de la isla Paraíso, Oren y Usar se sentaron erguidos, mientras Louis se balanceaba las piernas mientras escuchaba a Mesa relatar el plan. La Tierra es el centro del universo y ha sido escenario de innumerables guerras a gran escala a lo largo de la historia. Lo correcto y lo incorrecto son complejos y difíciles de discutir. Todos los historiadores han señalado que fue en este antiguo campo de batalla donde se determinó el ascenso y la caída de innumerables razas interestelares. Por eso, desde la antigüedad existe un dicho que dice que uno debe esforzarse por conquistar la Tierra. Mesa estaba de pie con las manos detrás de la espalda, su expresión seria y un mapa del mundo extendido sobre la mesa. Oren le preguntó a su hermana, desconcertado. ¿Dónde registraría un historiador las guerras interestelares y cómo sabe su majestad sobre la historia de las guerras en este mundo? Usar tosió levemente. Escucha con atención, no te preocupes por los detalles. Louis se rascó la oreja, resopló y pensó que definitivamente eso era lo que su novio deseaba hacer. Tonterías extravagantes. Munster miró fijamente a Louis y exclamó. Su majestad es brillante. Controlar la Tierra es controlar el universo. Y el centro de la Tierra está en estas ciudades. Mesa agitó su mano, usando la empuñadura de su sable de luz como puntero, y señaló varias ciudades ficticias de los cómics estadounidenses. Oren, ve a la ciudad costera y a la ciudad central. Usar, ve a la metrópolis. Louise, ve a Atlantis y haz que firmen un acuerdo de alianza con el Imperio para controlar conjuntamente la Tierra. Se giró y señaló la última ciudad con el dedo. Y voy a Gotham. Ciudad gótica, Estados Unidos. La ligera llovizna acababa de cesar y la ciudad estaba completamente desprovista de aire fresco. La escasa humedad de la naturaleza era solo una gota en el océano para esta metrópolis. El olor penetrante y tóxico asaltaba constantemente las narices y las bocas de los transeúntes, pero los ciudadanos de Gotham estaban acostumbrados a él desde hacía mucho tiempo y se apresuraban como si respiraran una dulce brisa de montaña. Gotham es un importante centro económico y un país tecnológicamente avanzado en los Estados Unidos, pero ¿qué tiene eso que ver con los ciudadanos? Desde la fundación de los Estados Unidos, Ciudad Gótica siempre ha sido clasificada como la peor ciudad del país, con una tasa de criminalidad espantosamente alta y una población que supera ampliamente la línea de pobreza. La fuente de agua estaba tan contaminada que incluso los habitantes de Atlantis se negaban a reconocerla como agua, incluso creían que la cola era agua. Por no hablar de las tuberías, incluso los edificios contenían grandes cantidades de plomo.
La Universidad de Gotham cuenta con una prestigiosa reputación académica y ha producido innumerables exalumnos destacados, muchos de los cuales son capaces de crear dispositivos asombrosos e increíbles que sorprenderán a la humanidad. Entonces cogieron sus cosas y fueron a cometer delitos. Esta es una ciudad de pecado. Pero Jack Napier todavía ama profundamente la ciudad, y todavía hay esperanza en ella. ¡Qué lugar tan fascinante! Como si fuera el centro del mundo. Eso era exactamente lo que su familia le había dicho cuando era niño. El adolescente estaba lleno de ambición. Era un chico de campo que intentaba unirse a este territorio y convertirse en un ciudadano exitoso de Gotham. Jack, vestido con traje y botas de cuero, evitaba cuidadosamente los charcos sucios. No tenía dinero para reparar sus zapatos. En esta ciudad sufrió muchos reveses y finalmente se dio cuenta de que Gotham era tan aburrido como administrar una granja. Sin embargo, todavía tiene la oportunidad de convertirse en comediante, añadiendo algo de picante y tratando de traer más risas a los ciudadanos. Empezó con chistes callejeros. La vida en Gotham es muy rápida, sobre todo de noche. Esperaba a que lloviera, cuando no había tanto ajetreo, y quizá alguien se detuviera a escucharlo. Se arregló la corbata para verse bien y salió del callejón oscuro hacia la bulliciosa calle, sosteniendo el cartel publicitario. Damas y caballeros, ¿tienen tiempo para escuchar la clase de chistes de Jack? Los pasos estridentes permanecieron inalterados. Bueno, si tienes tiempo, quizá puedas venir a mi tienda de utilería. Señaló el cartel, elaborado con tanto esmero. La vida no tiene por qué ser tan tensa todo el tiempo. Escuchar chistes puede quitarte el cansancio. Jack habló secamente, sonando algo abatido, como si realmente no tuviera talento para la comedia. Incluso a los niños que comían helado al borde de la carretera no les importaba lo que decía. Se armó de valor y pensó que quizá contar un chiste bien pensado sería un buen comienzo. Empecemos, hizo un gesto, intentando que su voz subiera y bajara. Había 2 pacientes en un hospital psiquiátrico. Una noche, decidieron que ya no podían quedarse allí. Decidieron escapar. Y así subieron al tejado, y allí, a través de una estrecha abertura, vieron los tejados de la ciudad extendiéndose bajo la luz de la luna, conduciendo a la libertad. Jack observaba de reojo los movimientos de la gente y le alegró ver que algunos aminoraban el paso. Animado, continuó su relato. Entonces, la primera persona saltó fácilmente. Pero su amigo, tenía miedo de saltar. Ya sabes, tenía miedo de caerse. Así que a la primera persona se le ocurrió una idea. Oye. Traje una linterna. La usaré para iluminar los huecos de los edificios. Puedes seguir la luz hasta mí. El niño que comía helado giró la mirada. Pero el segundo negó con la cabeza. Dijo. ¿Por quién me tomas? ¿Por un loco? Apagarás la linterna a mitad de camino. Nadie rió. Los adultos se alejaron y sus pasos resonaron en la distancia. El niño lamió el helado y se rió, pero no porque le hiciera gracia el chiste. El niño le gritó. Mamá, eso es un payaso. Ya derribó por completo el cartel. Sus chistes ya no divertían ni siquiera a los niños. Oye, ¿quién te dio permiso para pavonearte por aquí? Varios hombres corpulentos vestidos de negro fumaban, con una mano en el bolsillo, arrojando ceniza de cigarrillo sobre sus trajes. No, rápidamente sacudió las cenizas aún calientes. Había reunido laboriosamente el dinero para comprarlo. ¿Quieres anunciar tu tienda en esta calle? El hombre corpulento hizo un gesto con los dedos, frotándoselos. Tendrás que darnos algo a cambio. A Jack se le hizo un nudo en la garganta y tragó saliva con dificultad. No sabía que esto requería, mientras estés en la ciudad, muchacho, tienes que contribuir con la familia. Gotham es una ciudad perteneciente a la mafia, donde la policía y los políticos son simplemente guantes utilizados para sumar ganancias. Jack empezó a sudar. Notó un bulto en el costado del pantalón del hombre corpulento, y la mano del hombre intentaba tocarlo. No hacía falta usar un arma en esa situación. Estaba a punto de llorar, pero por suerte la expresión que practicó frente al espejo funcionó, y logró esbozar una sonrisa forzada. Necesito algo de tiempo, odio esta ciudad. Un hombre vestido con una túnica negra asomó un pie entre las sombras de un callejón. Mesa se arrepintió en cuanto entró en Ciudad Gótica. Con sus sentidos, pudo ver toda la suciedad, y se sintió como si hubiera caído en una fosa séptica mientras se tapaba la nariz. Pero tenía que venir, especialmente para ver la niebla que cubría la ciudad en la distancia. Antes de convertirse en un dios, Gotham era solo una versión real de los santos a sus ojos, pero ahora una cierta oscuridad parece persistir en la ciudad y nunca irse.
No es de extrañar que Batman nunca pueda resolver los problemas criminales de Gotham. Probablemente estén relacionados con otros dioses o maldiciones mágicas. Dejando a un lado cualquier factor extraordinario, ¿podría alguien sobrevivir aquí? Apenas había dado unos pasos en el callejón cuando se topó con dos robos, y luego presenció un atraco a un banco en la calle principal. Los coches de policía de Gotham, con las sirenas a todo volumen, se ponen en marcha lentamente. Impresionó mucho a los lugareños de Mesa. Ahora, justo cuando doblaba la esquina y terminaba de escuchar la actuación de un comediante con poco talento, se encontró con unos gánsteres que oprimían a los inocentes. ¿Extorsión, es eso? Entregúenme todo su dinero, los estamos robando, dijo señalando a varios hombres corpulentos. Los gánsteres se miraron unos a otros y luego estallaron en risas. El líder sacó un arma, apuntó a Mesa y la señaló con el dedo. No te escuché bien, pequeño demonio, ¿lo repites? No me gusta repetirme. Los ojos de Mesa estaban rojos, y su visión de calor derritió el arma con precisión, evitando afortunadamente que la mano del hombre quedara lisiada. El matón arrojó temblorosamente la chatarra y sus secuaces detrás de él guardaron silencio por el miedo. Sin dudarlo, se arrodillaron y presentaron todos sus dólares estadounidenses. Hermano, por favor. Ser pragmático también es una habilidad clave para sobrevivir en Gotham. El hombre que está frente a mí es claramente uno de esos bichos raros. Mesa tomó el dinero y se lo entregó a Jack, que estaba a un lado con los ojos muy abiertos. Tu broma fue buena. Toma, esta es mi propina. No te quedes en Gotham, busca otra ciudad. Esto no es adecuado para ti. En cuanto a ustedes, gánsteres, pronto se quedarán sin trabajo. Encuentren una forma legítima de ganar dinero. Ahora que ha entrado a la ciudad, Gotham le pertenece automáticamente. El gobierno de los gánsteres es repugnante. Él cree que el mundo entero le pertenece y no soporta la vista de esta ciudad. Caballeros. Justo cuando Mesa estaba a punto de irse, el comediante lo llamó. ¿Crees que mi broma fue buena? Le preguntó Jack al hombre. Ser acorralado por gánsteres fue ciertamente trágico, y un día pensó que estaba destinado a la quiebra. Pero el elogio casual de Mesa lo preocupó aún más, y la mirada de Jack estaba fija en los labios de Mesa. Está bien, más bien un chiste malo. Mesa pensó un momento. A tu actuación le faltó atmósfera y tus movimientos fueron rígidos. Tienes potencial para el éxito futuro. En realidad, los chistes no se limitan a este tipo de cosas. Decidió darle algunos consejos al niño. Hablas muy en serio y tu ropa demuestra que no eres apto para contar chistes tan comunes. Tu temperamento crea un contraste. Podrías intentar contar chistes infernales. Mesa miró la delgada figura del actor novato y dijo. Olvídalo, hoy en día solo puedes actuar en vivo. Me temo que te van a dar una paliza. Deberías buscar una clase. Frente a este hombre, Jack Napier sintió que no podía controlar sus palabras y quiso decirle sus verdaderos pensamientos. Gotham es demasiado deprimente, quiero traer alegría a la ciudad. Pero no puedo captar la atención de la gente, me abrió su corazón en nuestro primer encuentro. Mesa se dio cuenta, así es, pensando en su extraordinario encanto. Le dio una palmadita al chico en el hombro. Espera un poco más y Gotham será diferente. Y esta ciudad es una mierda. Nunca cambiará. Tenemos que recortar todo para pagar esos honorarios de abogados. ¿Por qué no viniste a Gotham cuando las amazonas invadieron y las mataste a todas? El hombre dio un puñetazo sobre la mesa. El largo del billete lo estaba volviendo loco. ¿Por qué no puedes quitarte esas ganas morbosas de operar? Siempre hay accidentes cuando se opera a la gente, Thomas. La mujer que llevaba un collar de perlas acusó a su marido de tener dificultades económicas. La familia Bruce se está arruinando, ¿por qué tendría un sueño tan extraño? Mesa permanecía entre las sombras. Se coló fácilmente en la mansión Wayne. Encontrar a la familia Wayne fue bastante fácil. ¿Batman todavía tiene superpoderes si está en quiebra? Su mirada atravesó la pared, observando a los dos niños en la villa. ¿Cómo podía haber dos? Mesa no sabía que Joe Air había salvado Krypton y que no había necesidad de enviar sondas a la Tierra para encontrar un planeta adecuado para su hijo, especialmente porque a él no le importaba Carl en absoluto. Thomas no logró encontrar la nave espacial kryptoniana ni descifrar la tecnología kryptoniana para fundar una empresa. Aunque la familia Wayne siguió siendo rica, no alcanzó el mismo nivel de dominio. En particular, Thomas no podía controlar sus peculiaridades y a menudo terminaba envuelto en casos de asesinato.
Sin embargo, Mesa notó que el niño mayor en la habitación de abajo tenía un arma en sus brazos y que sus emociones estaban experimentando cambios complejos. ¿En serio? ¿Será que mató a los padres de Batman en este universo? ¿Qué clase de broma infernal es esta? Debería volver con ese comediante y darle un prototipo de chiste que pudiera hacer llorar a mucho Batman. Afuera de la ventana, los búhos aullaban. Thomas Wayne Jr. limpió cuidadosamente su pistola Rocky L380, el arma que usaba el Zorro en las películas. Él planea cuidar de sus padres esta noche. La riqueza de la familia Wayne no debería desperdiciarse tan fácilmente. Él ya tiene un plan. Tras matarlos, será el chico más rico de Gotham y usará el dinero para crear la ciudad de sus sueños. Un plan llevado a cabo por una sola persona no es lo suficientemente perfecto. También necesita a su mayordomo, Alfred, la única persona a la que puede controlar. ¿Estás resentido con tu familia? Thomas instintivamente agarró su pistola, se lanzó hacia adelante y rodó detrás de él. Un hombre emergió de las sombras detrás de la estantería, tan silencioso como un murciélago en la noche, portando un miedo invisible. Miró al hombre con recelo. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste en mi casa? Esta persona había estado detrás de él todo el tiempo, y no se había dado cuenta. Thomas sintió que le temblaban las manos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si el hombre no hubiera hablado y en su lugar le hubiera ofrecido la espada, ahora mismo sería un cadáver. Se fijó en el rostro del hombre, que tenía rasgos claramente orientales, debajo de su capucha. ¿Un ninja? ¿O un maestro de artes marciales? ¿Dónde está Alfred? Necesita la ayuda del mayordomo. Probablemente no tenga ninguna posibilidad solo. Dime, dijo Mesa en voz baja. Mi madre es una sádica y mi padre un cobarde que la deja malgastar la fortuna familiar. Si esto continúa, mi hermano Bruce y yo moriremos de hambre. La riqueza acumulada de la familia Wayne no debería desperdiciarse a tal manera. Su boca se abrió y se cerró automáticamente, revelando el secreto que había mantenido oculto en su corazón. ¿Qué es esto? ¿Una sofisticada técnica de sugestión psicológica? Thomas Jr. Se dijo desesperadamente a sí mismo que no debía volver a mirar a ese hombre. El asesinato de un padre es una tragedia humana. ¿Por qué no los llevan a juicio y se apoderan de sus bienes? Las leyes de Gotham son solo una fachada. Con la ayuda de papá, mamá puede salirse con la suya fácilmente, y luego nos azotará a mi hermano y a mí. Puedo resolver esto, pero necesito un intercambio. ¿Qué quieres? Thomas se estabilizó la muñeca, aumentando su vigilancia. No tenía más remedio que hablar con este hombre. No pudo reprimir su miedo. Ciudad gótica, entrégame la ciudad. Gotham nunca me ha pertenecido, ¿qué puedo darte? Thomas Jr. No logro ver la trampa de esta propuesta. Lo que necesito es algún tipo de símbolo, pensó Mesa, una promesa de Batman, que represente a Gotham, de que entregará la ciudad y entonces esta ciudad del pecado le pertenecerá. Solo necesitas decir esto. Miró a otra habitación, donde un niño llamado Bruce jugaba con juguetes. Comparado con el pequeño Thomas que tenía delante, Bruce parecía demasiado común. El Batman de este universo debía ser el hermano mayor de Bruce. Similar a la película Flashpoint, donde Batman es el padre de Bruce Wayne. ¿Es un contrato mágico? El pequeño Thomas especuló sobre la posibilidad. El incidente del Amazonas transmitido en las noticias indicó que definitivamente había factores extraordinarios en la Tierra. ¿Qué planeas hacerle a Gotham? ¿Establecer una dictadura en la ciudad? ¿Conseguir dinero y gente? Puedo hacerlo mejor, tal como lo imaginaste. Puedo hacer mucho más de lo que tú haces, mucho más allá de tu plan. Thomas Jr. afirmó cuidadosamente. Si es verdad, estoy de acuerdo en principio. Munster, dile al nuevo presidente que haga su trabajo, ordenó Mesa al primer ministro. 10 minutos después, Thomas y Marta oyeron que alguien llamaba a la puerta. FBI. Abran la puerta. Un equipo de operaciones especiales completamente armado abrió la puerta de una patada y aplastó a los dos hombres contra el suelo. Está usted arrestado por sospecha de homicidio intencional y abuso infantil. El abogado, en un frenesí de actividad, agarró una pila de documentos, obligó a Thomas a poner su huella digital en ellos y anunció la transferencia de la propiedad familiar. Thomas Jr. bajó las escaleras, aturdido y confundido. En pocos minutos, el problema que creía que solo se resolvería con disparos se desvaneció. Esto es poder y Mesa puso su mano sobre el hombro del niño. Muchos problemas simples no tienen por qué resolverse por la fuerza, por supuesto, siempre que la violencia que poseas sea disuasoria.
Tener un arma no significa que tenga que dispararla todo el tiempo. Thomas Jr. Se mordió la lengua. Señor, ¿estaría dispuesto a ser mi padrino y el de Bruce? Quiero aprender de usted. Genial, un Batman ha caído en nuestras manos. Tendré grandes expectativas de ti. Al oír la insinuación del hombre, Thomas levantó la cabeza. No creo que te decepcione. ¿Cómo debería llamarte, padrino? Al mirar al niño, Mesa sintió un impulso travieso. Puedes llamarme, Batman. Y Bat-Dragón, el padre de todos los Batman, Barbatos, está vagando por el multiverso oscuro, sintiendo el nacimiento de otro Batman. Espera, ¿es este Batman el padrino de Bruce Wayne? Así es, puso a esta persona en el plan de respaldo. Espera un momento, algo anda mal. Volvió la mirada al universo. ¿Por qué no ha sido destruido aún este universo? Según el plan original, la invasión amazónica habría matado a los padres y al hermano de Bruce, mientras que él habría escapado cayendo en un pozo. La guerra entre la humanidad y el Amazonas desencadenará el fin del mundo. ¿De dónde salió este padrino? Barbatos deambula por su propio multiverso, rodeado de todo lo oscuro y corrupto, balanceando su capa con satisfacción. Hizo un viaje especial de regreso al horno, pero el caldero que había estado rebosando de potencial se había extinguido hacía tiempo. Observó con atención durante un rato y confirmó que no quedaba ni una sola chispa. ¿Cómo podría existir un universo con una vida útil más larga? El antiguo maestro, el forjador de mundos, forjó innumerables universos a partir de las esperanzas y los miedos de todos los seres vivos en este mismo lugar. Los más estables se elevaron a órbitas cósmicas, mientras que los mundos distorsionados y de pesadilla fueron devorados por Barbatos, permitiendo que la energía regresara al horno. La vida es dura para un recolector de basura, y más aún para alguien que disfruta de la destrucción y la tragedia. Entonces, el limpiador de residuos Barbatos mató los residuos ante sus ojos. Su amo. Ahora, el multiverso oscuro es su caldo de cultivo, pero aún no está satisfecho. Ya tiene un plan. Bruce Wayne, quien fue enviado de vuelta a la antigüedad tras el ataque del rayo Omega de Darkseid al universo principal, ha captado su atención. Ahora solo queda esperar. Sin embargo, el universo principal está siendo observado por cierto pájaro azul, así que dejó de pensar por un momento. Tenía una vaga sensación, como si alguien le susurrara al oído que este período no duraría mucho. El multiverso eventualmente caerá en sus manos. Su poder militar es inagotable. Todos los seres poderosos de todo el multiverso oscuro son sus subordinados, y Darkseid es simplemente uno de sus soldados. También necesita la guía de la sabiduría y el liderazgo de esta legión oscura. Bruce Wayne, Barbatos favorece a estas contrapartes destructivas de Batman. Él ha elegido a uno, y esa tierra negativa marcha firmemente hacia su fin. Barbatos volvió a examinar cuidadosamente la Tierra, 3, justo cuando la Tierra en el universo, 31 sería destruida por la guerra entre Batwoman Bruce Wayne y Atlantis, convirtiéndose en un vasto océano. Esta Tierra debería ser destruida en el enfrentamiento entre Amazonas y humanos, dejando a Bruce, que ha perdido a su familia, hundirse lentamente en la desesperación en el páramo. El curso de los acontecimientos parecía haberse detenido abruptamente antes de este punto, lo que le resultó absolutamente desconcertante. ¿Las Amazonas no lograron conquistar América? Parece ser obra del hombre que se convirtió en el padrino de Batman. Pero la espiral de destrucción no se ha detenido, y el universo tarde o temprano entrará en un final doloroso. Pudo ver que, en la reacción en cadena, Krypton y Oar se precipitaban hacia el final. La crisis no desaparecerá. Por el contrario, aumentará en magnitud con cada colisión. Los cambios ocasionales son parte del encanto del multiverso. Estas cosas no ocurren a menudo, pero tampoco son exactamente raras. No es un gran problema. El lado oscuro que se agita dentro de esta persona también lo sorprendió. Mesa ha estado desempeñando el papel del Sith todo el tiempo y tal vez cuando llegue el momento de la destrucción, tendrá otro señor de la guerra. Serás mi hermano, mi descendencia y una extensión de mi voluntad. Mesa se sentó en el sofá, haciéndole promesas vacías a Thomas, mientras Bruce bajaba cautelosamente las escaleras, mirando ansiosamente al extraño que había aparecido en la casa. Hermano, mamá y papá, Bruce Thomas notó la inquietud de su hermano menor. Este es el mejor final. No tenemos que matarlos con nuestras propias manos. Esas dos personas que no merecen ser padres nunca volverán a aparecer ante nosotros. Le contó a su hermano lo sucedido, y Bruce suspiró aliviado en secreto. Siempre se sentía incómodo al pensar en los planes de su hermano para esa noche. Él no quería matar a sus padres. Llegaste en el momento justo.
El señor Batman será nuestro padrino, Thomas Jr. Condujo a su hermano menor al sofá y presentó respetuosamente a Mesa. Bruce hizo una reverencia a su hermano y dijo: Gracias por salvarnos, Batman. Dudó un momento. Padrino. Jeje, Bruce me llamó Batman y Mesa reprimió la emoción que los nativos del universo DC nunca entenderían. Adoptó un porte digno y solemne, imitando a Batman del Caballero de la Noche, y dijo con voz grave: ¿Por qué tan serio? Puedes llamarme por mi nombre, Mesa. Galar un nombre sin emoción no te transformará, señor Mesa. Los dos chicos se pusieron de pie. Quiero ponerte a prueba, Thomas Jr. ¿Cómo planeas salvar Ciudad Gótica? Alfred, el mayordomo, que estaba en la sombra, sirvió café a los tres en el momento justo. Los ojos de Thomas Jr. se iluminaron. Mis habilidades físicas no son suficientes para cambiar la ciudad de inmediato. Originalmente planeé cultivarme durante varios años, aprendiendo diversas habilidades y técnicas de combate, pero ahora, contigo, le guiñó un ojo al mayordomo, indicándole que sacara una pila de manuscritos. La familia Falcone ha controlado Gotham durante años. Thomas Jr. habló con gran entusiasmo sobre la idea que había estado considerando día y noche. El romano Carmine es el rey del crimen en la ciudad, y la familia Salmalone también es una fuente de caos. A diferencia de otras ciudades, Gotham parece estar maldita, como la hidra en la mitología griega, donde si le cortas una cabeza, le crecerán dos más. Una vez eliminadas las pandillas, otros males se apoderarán rápidamente a tierra, lo que hará aún más difícil combatirla. Thomas Jr. apretó los puños, observando la expresión del padrino, y notó que Mesa simplemente escuchaba en silencio, sin ninguna intención de ofrecer una opinión. Puedo controlarlos, seleccionar a uno de ellos para que se convierta en el jefe más grande y operar dentro de mi plan para eliminar a otras fuerzas criminales. Me convertiré en el mayor mal, y a cualquiera que se atreva a acercarse le cortarán los dedos. Gotham debe ser gobernada por la represión. Conozco a la gente de aquí, y la política desenfrenada no funcionará. La violencia engendra violencia, a sangre fría y sin ningún tipo de vergüenza de matar. Este Batman es verdaderamente único. Mesa preguntó. Me temo que tus habilidades por sí solas son insuficientes. Usaré el poder y la riqueza de la familia Wayne para reclutar soldados y fortalecer mis fuerzas. Supongo que has elegido una representación simbólica que hará que la gente sea consciente de tu dominio tan pronto como vean el cartel. La boca de Thomas Jr. se abrió levemente al leerle el pensamiento. ¿De verdad lo entendía también su padrino? Sí, así como elegiste al murciélago, un animal de la noche, yo también he pensado en ello. La noche cayó fuera de la ventana, y se oyeron unos gritos agudos, que parecían voces humanas. Con el rabillo del ojo, vislumbró a una rapaz batiendo las alas. Búho nocturno y la organización que estableceré se llamará la Corte de los Búhos, para juzgar los pecados de Ciudad Gótica. Y afuera de la discoteca se escuchó un grito desgarrador que sobresaltó a los gánsteres. Maldita sea, otro búho. ¿Cómo es que hay tantas cosas así en Gotham? Ni hablar de los búhos, hay incluso más murciélagos. Se les ve volando todas las noches, es asqueroso. Pero ambos son prácticamente ciegos durante el día, jaja. Se reían y bromeaban. Este era el lugar más grande de Falcone, con el jefe, un romano, al mando. Nadie se atrevería a meterse con ellos. El trabajo nocturno era solo una advertencia para los borrachos que se habían emborrachado hasta el olvido. Hola, estoy buscando a Falcone. En la puerta apareció un hombre vestido con una túnica negra acompañado de un niño. Se mostraron bastante amables. ¿Quién eres? El hombre a mi lado es el joven amo de la familia Wayne. Queremos discutir los intereses futuros de la ciudad con los romanos. La familia Wayne. Las 4 grandes familias llevan mucho tiempo en decadencia, y la familia Wayne apenas se aferra a la vida. Pero aún así no pueden permitirse el lujo de ofenderlos. Unos minutos más tarde, Carmine Falcone encendió un cigarro en la mesa de billar, exhaló humo y golpeó el taco. No creo que haya nada de qué hablar, joven amo. ¿Quiere recuperar la propiedad? Ignorando la figura junto al chico que probablemente era un guardaespaldas, sonrió levemente. Si simplemente cobras honestamente tus dividendos, aún vivirás para crecer. Tomás lo miró como si estuviera mirando a un hombre muerto. Carmine frunció el ceño. Odiaba esa mirada. Nadie se había atrevido a mirarlo así en años. Padrino, quiero saber tu respuesta. Thomas Jr. Preferiría escuchar los planes de Mesa antes que hablar con este hombre cuya vida estaba en declive.
Mi respuesta es, Falcone, mátate y entrégame tus antecedentes penales antes de morir. ¿Me estás hablando a mí? Carmine rió con ganas, mirando al joven por primera vez. Tienes agallas. Joven, no seas tan arrogante. Al oír a Thomas dirigirse al hombre y recordar lo que había sucedido en Wayne Manor ese día, pensó por un momento y preguntó: ¿Es usted un forastero? ¿Uno del gobierno estadounidense? ¿Crees que tomar el control de la familia Wayne te dará el control de Gotham? ¿Será porque no me importan las vidas de estas familias inútiles que tienes esa idea errónea de que puedes hacer lo que quieras con la ayuda del FBI o del gobierno? Exhaló humo. Arrodíllate ahora y ladra como un perro unas cuantas veces, y tal vez considere dejarte ir. Estados Unidos es un chiste en Gotham. Si son tan capaces, deberían enviar a la Guardia Nacional para reprimirlos. Mesa sacó lentamente un pañuelo y se limpió las manos. No represento al gobierno. América es mi perro. Y ni siquiera eres un perro. Tomó la bola de billar de la mesa, la lanzó 2 veces y caminó por el piso para ver cómo circulaba algún tipo de medicina mientras un gran número de funcionarios corruptos se entregaban al placer. Venta de medicinas, contrabando de armas, tráfico de personas, robos, realmente haces todo tipo de cosas malas. La mirada de Thomas pasó de la indiferencia a la compasión. Las piernas de Carmine estaban algo inestables, no psicológicamente, sino instintivamente, una advertencia de crisis heredada de una antigua tribu. Era como si una especie de monstruo estuviera rechinando los dientes y chupando sangre frente a él. Mesa se rió suavemente. Puedes morir una muerte más dolorosa. Hizo una seña con el dedo. El brazo de Carmine se retorció y giró lentamente como un pretzel, y los huesos se rompieron y crujieron. Al principio divagó mientras dormía, luego comenzó a llorar al unísono con el ulular de los búhos fuera de la ventana. Varios guardaespaldas irrumpieron por la puerta y abrieron fuego contra los 2 hombres. Los pies de Mesa golpeaban rítmicamente el suelo, las balas giraban hacia atrás al salir del cañón, dejando agujeros en sus frentes. Las piernas de Carmine comenzaron a torcerse y cayó al suelo. El dolor insoportable al tocar el suelo casi le destrozó la cordura. La túnica negra rozó el cuerpo deformado a los pies del joven, y con precisión arrojó la bola de billar que tenía en la mano a la boca abierta del joven. No molestes a los vecinos en mitad de la noche. Thomas observó con asombro cómo su padrino disciplinaba con gracia a los criminales. Había ensayado incontables veces en su mente cómo exterminar a la banda por completo, pero debido a su familia y su corta edad, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Originalmente pensó que tendría que esperar otros 10 o 20 años para acumular suficiente fuerza. Es una lástima que entregara su pistola Zorro antes de entrar al piso, de lo contrario podría haberse ocupado de este bastardo él mismo. ¿Quieres dispararle? Mesa percibió la inquietud del chico. Hay muchas armas allí. Pero si lo dejas en la calle, será testigo del colapso del Imperio Romano. No vivirá más de 1 hora. Esto es Ciudad Gótica. Alguien estaría encantado de matarlo, dijo Thomas Jr. ¿Qué otras pandillas estarán ocupadas esta noche? Padrino, ¿planeas acabar con todas las pandillas? Gotham no puede escapar de la espiral de criminalidad, aunque me resista a admitirlo. Aquí, un joven erudito prometedor podría usar los resultados de su investigación para robar un banco. Aunque no le falte dinero en absoluto. Lo sé. Mesa levantó la vista, su mirada atravesó el techo hacia el cielo sobre la ciudad, donde descendían innumerables maldiciones y oscuridad. Ni siquiera él pudo descubrir la fuente. Algunos de los poderes estaban incluso a un nivel superior al multiverso. Eso es indignante. ¿Cuánto material metieron los editores de cómics en esta ciudad? Ni siquiera con los años de recursos tecnológicos y de poder de la Liga de la Justicia, Batman pudo llevar a Gotham completamente hacia la luz. El crimen desenfrenado solo podía ser reprimido por la fuerza, pero su gobierno no necesitaba pandillas. Tu forma de pensar es demasiado rígida. Después de todo, aún eres joven. ¿Por qué tienes que relacionarte con gánsteres? Incluso un gobierno autoritario y despiadado puede resolver esto. Proporcionar empleos y recursos a la gente común, dejar una salida para quienes estén dispuestos a vivir en paz y castigar severamente a cualquiera que se atreva a violar la ley. Thomas Jr. Preguntó confundido. Pero no tenemos tanta gente en este momento. Lo que me sobra es mano de obra, Thomas. Aún hay muchas cosas que desconoces. Mesa agitó la mano y abrió un portal. Por ejemplo, una de mis identidades es la de un emperador de un imperio interestelar. Munster, moviliza el ejército. Y el universo principal invencible, anteriormente el Pentágono. Rápido. Rápido.
Un denso coro de pasos resonó. Cecil reunió a un grupo de soldados y junto a él había un superhumano que llevaba un parche en el ojo. Guan, tú liderarás el equipo, le ordenó al talento recién descubierto. Estos soldados tampoco son gente común. El botín producido por Voice World, el compuesto N5, ha sido optimizado por los superbiólogos, los gemelos Mueller, haciéndolo efectivo en adultos y de larga duración. La inyección les garantizó al menos cuerpos a prueba de balas y una fuerza considerable, además del equipo de sigilo previo de la Oficina de Defensa. Un escuadrón de supersoldados. Guan Yu asintió. Esta era la primera vez que el emperador utilizaba soldados comunes. El primer ministro dijo que irás a una ciudad llamada Gotham para mantener el orden y reemplazar al gobierno. Tendrás que usar más tu cerebro. Según la inteligencia, esa ciudad es aún más desastrosa que la que una vez fue Darkwing. Y Thomas Jr. Se quedó estupefacto. Casi nunca había visto un cambio de expresión tan drástico. Escuadrones de soldados salieron de la puerta, saludaron al padrino y se dirigieron a sus zonas designadas según el plan, tomando rápidamente Gotham. Tenía la premonición de que después de esa noche, todas las pandillas serían erradicadas. A partir de ahora, Gotham solo tendrá un dictador. Los soldados cumplirán resueltamente las órdenes del padrino. El poder viene de nuestras propias manos, Thomas Jr. Y no hay necesidad de que nadie más actúe como intermediario. Estos soldados también estarán entre sus futuros subordinados y, por supuesto, necesitaremos reclutar a algunos locales. Thomas observó al ejército desaparecer en la calle por la ventana. En Ciudad Gótica no hay nadie que pueda resistirse a esta fuerza, al menos no ahora. Serán el sonar de los murciélagos y las garras de los búhos. Y Thomas Jr. regresó a la finca, mientras su padrino se fue a otro lado. Alfred emergió de detrás de la estantería. El mayordomo que lo había visto crecer lo quería profundamente y había sido una figura clave en su plan para asesinar a sus padres. Joven maestro Thomas, ¿ya se decidió? Preguntó el mayordomo. Siempre he anhelado tener una familia, dijo Thomas Jr. Desprecio a mi padre y ni siquiera quiero hablar de mi madre. No hay familia en la familia Wayne. Solo somos herramientas para la diversión de mi madre. Finge que le importamos cuando piensa en nosotros. Solo mi hermano Bruce es mi verdadera familia. Pero este hombre que apareció de la nada era diferente. Nos miraba a Bruce y a mí con cariño. También poseía una gran fuerza y un corazón frío. Él es el miembro más perfecto de la familia en mis sueños. Thomas pronunció cada palabra como si estuviera hablando consigo mismo. Alfred hizo una reverencia y se fue. Como el joven amo ya había tomado una decisión, no necesitó decir nada más. Solo era leal a Thomas. Mesa caminó por la calle, mientras los soldados se movían rápidamente, y escuchó los sonidos de muchos líderes de pandillas siendo decapitados uno por uno. El benévolo emperador decidió darles una oportunidad a aquellos miserables sinvergüenzas, y Munster registró todas sus identidades en sus vestiduras. Si hay alguna intención de repetir la ofensa, las cosas no terminarán bien. Señor, nos volvemos a encontrar. ¡Qué casualidad! Se giró hacia Jack, que sostenía un cartel publicitario con su cara pintada en la esquina. Parece como si te hubieran dado una paliza. La broma infernal que me contaste funcionó de verdad. Varios se echaron a reír sin querer, aunque alguien se abalanzó sobre mí para golpearme. Debía ser alguien con aspecto de calamar. Jack tarareó una pequeña melodía. Sus heridas no disminuyeron su alegría interior. ¿De verdad no piensas cambiar de carrera? Mañana habrá muchas oportunidades laborales en Gotham. ¿Tienes alguna información privilegiada? Preguntó Jack, mirando la túnica, obviamente cara, de mesa. Pero no tengo ningún talento y en las cosas normales. Dudó un momento y luego decidió contarle a su mentor sus problemas. Siempre me inspiro cuando pienso en crímenes. Espero que puedas entenderme. Es inevitable que alguien como yo tenga momentos de abandono. Puede que seas un chico de campo, pero eres un auténtico local, comentó Mesa. Mira, nosotros los ciudadanos de Gotham tenemos talento cuando se trata del crimen. Pero amo esta ciudad y quiero mejorarla, no destruirla. Jack sonrió, dándose cuenta de que estaba siendo demasiado asertivo. Por supuesto, alguien tan insignificante como yo no puede causar mucho daño. Solo pienso en ello de vez en cuando. Mesa se quedó mirando sus labios curvados hacia arriba. Le parecían familiares. Para cometer un crimen, sin duda necesitas una reputación en el AMPA. ¿Alguna vez lo has considerado? Todavía no lo he pensado, es broma. El Joker en el póker es muy poderoso, y aspiró a ser comediante.
Jack sacó una tarjeta de su bolsillo. La imagen del Joker se reflejó débilmente bajo la luz de la calle. Debería gritar payaso. ¿Payaso? Mesa inclinó la cabeza y examinó cuidadosamente a Jack Napier de la cabeza a los pies. El supercerebro le aplicó a Jack un maquillaje de payaso pálido y pesado, curvando aún más sus labios alargados mientras se burlaba de sí mismo. A diferencia de los actores de la película, el joven Jack tiene un rostro atractivo. Los chistes que ha hecho esta noche le han dado un momento de alegría, pero aún transmite un aire de pobreza y abatimiento. Un viento frío barrió el callejón y Jack se ajustó aún más el abrigo, temblando aún más. ¿Podría ser esta persona el enemigo que se enredará con Batman de por vida? ¿Podría ser el némesis que le causa dolor eterno a Wayne? Pero realmente lo es. Mesa nunca imaginó que se encontraría con el joven y advenedizo Joker mientras paseaba por las calles de Ciudad Gótica. Últimamente he estado muy ocupada. A veces oigo una voz dentro de mí que me dice cómo hacer las cosas, cómo hacerme un nombre, cómo hacer mía esta ciudad. Jack giró la carta entre sus dedos, enterrando el lado del comodín en su palma. Señor, dejé mi pequeña granja en el campo, lleno de esperanza en el futuro, y entré en esta ciudad caníbal. Jack recordó al niño que una vez fue. Llevo aquí 2 años. Nunca habría podido encontrar trabajo, pero lo único bueno de Gotham es que los empleadores usan mano de obra infantil como algo normal. Gotham es muy diferente de lo que soñé. Es una ciudad enorme. Estuve dentro de esos edificios cuando trabajaba de mudanza. Son tan resplandecientes y puedo imaginar todos los banquetes suntuosos y las risas. Se acurrucó detrás de la pared para escapar del frío. Pero cuando salgo del distrito Diamante, me doy cuenta de que Gotham no es diferente de una granja. Al amparo de la noche, las torres góticas de Ciudad Gótica aparecen y desaparecen. Los funcionarios que gobiernan esta ciudad son altivos y poderosos, pastorean a los ciudadanos como ganado y ovejas, cosechando su carne y su sangre. El número de personas que han muerto en peleas entre pandillas podría llenar todo el puerto. Se han perdido demasiadas vidas. En la vida cotidiana ocurren constantemente crímenes que superan con creces nuestra imaginación. Un compañero que conociste ayer podría de repente apuñalarte por la espalda hoy. La razón podría ser que quería practicar su puntería. Gotham, solo los tontos vendrían aquí. La ciudad de Gotham recibe su nombre de una leyenda inglesa. El pueblo de los tontos. Mesa pateó el suelo y el viento frío que venía de todas direcciones se detuvo. Entonces, ¿por qué no te vas, Napier? No eres tonto. Se sintió halagado y pareció volver a sentirse cálido. Señor, usted piensa demasiado bien de mí. Soy un completo idiota y no puedo hacer nada bien. Y este es mi hogar. Crecí escuchando a mi familia hablarme de la belleza de Gotham. Es donde están mis sueños. ¿Sueñas con convertirte en un comediante famoso y traer risas a la ciudad?, dijo Mesa, revelando sus aspiraciones. Pero esta ciudad te está volviendo loco. Tu cerebro muestra signos de esquizofrenia. Podía ver a través del cerebro de la persona y observar áreas irregulares de reacción, que aún eran relativamente débiles en ese momento. No esperaba que fueras un psicólogo tan hábil. Sí, tenía una sospecha, pero calculé que tardaría al menos otros 10 años en manifestarse. Si no puedo tener éxito en 10 años, simplemente volveré al campo y me dedicaré a la agricultura. Pero Mesa sabía que Jack, que estaba teniendo un episodio en ese momento, no regresaría al campo, y pensó en Thomas y Bruce cuando eran adolescentes. Siguiendo la trayectoria original, probablemente Night Owl tardaría 10 años en aprender las habilidades necesarias, lo que coincidiría con el debut tanto del Joker como de Batman. ¿Dijiste que tienes un verdadero talento para cometer crímenes? Disculpe mi humilde opinión, señor. Es solo una pequeña idea teórica. Por ejemplo, Gotham es una ciudad insular conectada al mundo exterior por tan solo unos pocos puentes. Si estos puentes se cortan y se destruyen las presas, la ciudad quedará sumergida en el mar embravecido. No harías eso, incluso si decidieras cometer un crimen, porque solo traería destrucción, sin ningún placer ni belleza. Jack sintió la misma sorpresa que Thomas Jr. Este hombre era capaz de detectar agudamente sus pensamientos débiles y ocultos. Señor, ¿quién es usted exactamente? Mesa no respondió. Se necesita mano de obra para planificar crímenes, y ya sabes cómo formar un equipo. Debes tener una retórica muy persuasiva. Puede que no tengas talento para los chistes, pero tienes una visión única de cómo atraer los deseos de la gente. Esto, no lo sé, tu talento criminal puede usarse a la inversa, Napier.
Jack se lamió los labios secos y agrietados mientras el corazón le latía con fuerza en la garganta. ¿Te refieres a y seré el gobernante de todo Gotham, y la ciudad estará cubierta por mi capa? Mesa hizo la cuenta regresiva. 3, 2, 1, Crown Tiger se materializó en la esquina de la calle, escapando de su estado infieme. Su Majestad, todas las fuerzas de las pandillas han sido eliminadas. En este mismo momento, Napier, Gotham es mía. El cartel se le resbaló de las manos a Jack. ¿Quieres decir, alguna vez has visto esta ciudad desde gran altura? No tengo dinero para volar. Mesa lo agarró del hombro y ambos aparecieron instantáneamente sobre las nubes, donde las luces de neón de la ciudad brillaban a través de los huecos en las nubes. Jack extendió la palma de su mano. La enorme ciudad parecía tan pequeña, como si pudiera sostenerla fácilmente en su mano. Gotham en la oscuridad necesita a alguien que la supervise, y ya tengo a alguien en mente, pero también anhela un control manifiesto durante el día. Mañana por la mañana, destituiré a todos los políticos y enfrentarás tu primera prueba. Pondré a tu disposición mis recursos y, en una semana, deberás conseguir el voto de la mayoría de los ciudadanos para alcalde. Tendrás la oportunidad de cumplir tu sueño de llenar la ciudad de alegría. No puedo hacerlo, no tengo esa habilidad. Jack, cuando el destino te muestre el futuro y te encuentres ante una bifurcación en el camino, ¿te convertirás en un desconocido o en una figura de renombre mundial? Hazte famoso. Jack aceptó la opción sin dudarlo. Y Ayuntamiento de Gotham durante el día. Personalidades políticas reunidas. Falcone no devolvió mis llamadas, ¿qué pasó? ¿Estas chinches desaparecieron después de que me eché una siesta? Espetó el hombre barrigón. Si Carmine te oye decir eso, mañana despellejaré viva a toda tu familia. Por favor, que todos sepan que trabajamos para él. Si no fuera por el pago, ¿a quién le importaría esto? Y de repente, sonó una campana en el pasillo. Mesa estaba sentado en los escalones, Guanu sostenía un pequeño martillo, y Jack se sintió algo inquieto. El imperio romano en Falcone ha caído. Ahora es la era del gobierno de mi imperio invisible. Entonces notaron a los forasteros en el ayuntamiento. El hombre que acababa de burlarse de los romanos señaló la nariz de Mesa y preguntó: ¿de dónde salió este loco? Ahora quiero discutir los términos contigo. Mesa ignoró los gritos y maldiciones del hombre. Guanu apretó el gatillo. La bala le atravesó la barbilla y la lengua, pero no lo mató. El hombre se agarró la herida y jadeó en busca de aire. Quienes estén dispuestos a votar por mí, que se coloquen a la izquierda. Quienes no, que se coloquen a la derecha. Mesa aplaudió. Empiecen. Todas las figuras políticas se movieron inmediatamente hacia el lado izquierdo. Muy bien, ya saben lo que les conviene. Les voy a dar un gran regalo. Dio unas palmaditas al reloj que tenía a su lado. Toma, esto. La gente parecía perpleja, preguntándose cuál era el significado de regalar un reloj. Ignorando el pánico, Guanu repasó los crímenes cometidos por estas personas tras bastidores a lo largo de los años. El material incriminatorio que había confiscado a la banda estaba lleno de sangre y lágrimas. Se preguntó si tendría suficientes balas. Se produjo un revuelo entre los políticos y alguien gritó: «No podéis gobernar la ciudad sin nosotros». A Jack se le ocurrió una idea y soltó un chiste. El pollo cree que el sol canta solo. Mesa se arregló la ropa y se levantó. Cuando veas la muerte, por favor dale saludos de mi parte. Gracias por su amabilidad, ciudadanos. Napier era un chico del campo. Fíjate en sus experiencias. Lavaba platos en la cocina, trabajaba como obrero en obras de construcción y soportó años mucho más duros que la mayoría de los nuestros y él comprende las esperanzas de todos nosotros. Al principio no le creí, pero ayudó a la comunidad a ampliar refugios y escuelas, y en tan solo un día, ya no había más niños sin hogar en las calles. El oficial Gordon se encontraba entre la multitud, observando al narrador ronco que relataba que el departamento de policía había estado paralizado desde ayer por la mañana, y que el jefe y los oficiales superiores habían muerto en un ataque terrorista. La mayoría de los oficiales no dijeron nada y simplemente siguieron trabajando como siempre, hasta que descubrieron que la pandilla que les había estado pagando también había desaparecido. Finalmente lograron encontrar a algunos ex miembros de pandillas, pero los matones guardaron silencio sobre lo sucedido anoche y se negaron a decir nada. La única información recopilada fue que algún asesino invisible había acabado con toda la esfera de influencia y todos los líderes con algún estatus se habían convertido en cadáveres. Gordon nunca había aceptado dinero de la pandilla y estaba emocionado por sus muertes, pero los asesinatos no juzgados lo perturbaron profundamente, especialmente la masacre en el ayuntamiento.
Se sentía aterrorizado de que una mano invisible estuviera controlando la ciudad. La estructura política de Gotham había sido completamente destruida, no reemplazada gradualmente como él había imaginado. Entonces se fijó en un joven que estaba adquiriendo relevancia política. Jack Napier. Como detective perspicaz, descubrió la discordia detrás de esta persona. Cómo un muchacho de campo sin antecedentes aprovechó la oportunidad en el vacío, y de dónde obtuvo el dinero para incitar la psicología del público. En tan solo 24 horas, podía oír a la gente hablar de Napier donde quiera que iba. Los ciudadanos parecían haber olvidado colectivamente que aún era menor de edad. ¿Cómo podrían soportar el peso de una ciudad? Su ascenso al poder fue ilegal. Su teléfono sonó y abrió el mensaje. Sus pupilas se contrajeron. Estados Unidos ha anunciado su abandono de Gotham. La inversión en la ciudad ha superado sus ganancias, retirando la Guardia Nacional. A Gordon le dio un vuelco el corazón. La situación en Gotham ya era un desastre, y ahora esto era otro rayo de la nada. ¿Cuán caótica se volvería la ciudad? Pasó otro día con miedo y ansiedad, y se sorprendió al descubrir que no había muchos disturbios, lo cual era muy inusual en Gotham. La popularidad de Napier está creciendo y muchos dicen que este joven representa el sueño de Gotham, habiendo llegado de los suburbios a la ciudad para hacer fortuna y queriendo retribuir a la ciudad. Napier puede llevar a Gotham a la grandeza nuevamente. Es una locura. ¿Cómo pueden los ciudadanos creer tan fácilmente los rumores? Pensó con profunda preocupación. Debe haber alguien detrás de Jack Napier, probablemente el que liquidó a gánsteres y políticos, pero ¿qué puede hacer? Es solo un policía de poca monta. Se agotó al negarse a ceder en sus principios. No es un superhombre. Tuvo suerte de conservar su vida. Podría haber esperado con calma el paso de los años y haber aprovechado las oportunidades para ascender a una posición alta en una década aproximadamente. Pero ahora sospecha que la comisaría dejará de existir. La policía no realizó ninguna misión durante 2 días, pero la ciudad continuó funcionando normalmente. De hecho, parecía funcionar mucho mejor sin estos parásitos. Acostado en la cama, dando vueltas en la cama, no podía cambiar a nadie. Gordon solo podía observar cómo se desarrollaba la situación y rezar por un mejor resultado. Mansión Wayne. Thomas Jr. Bajó la cortina y salió de la ventana. Padrino, ¿qué beneficios traería dejarlo subir al escenario? Por alguna razón inexplicable, Jack le desagradaba profundamente. Simplemente no se siente bien mirarlo. ¿Por qué no declarar la ciudad parte de tu imperio? La razón por la que la tasa de criminalidad de Gotham no ha aumentado en los últimos días es gracias a los soldados invisibles que detuvieron todo antes de que sucediera. Especialmente por la noche, muchos lugareños desperdiciaban su energía ilimitada corriendo a causar problemas, solo para ser golpeados y encarcelados por los soldados. Aunque Thomas todavía es menor de edad, ya ha estado aprendiendo de Wanu cómo hacer planes, organizar el personal y usar armas de fuego. Wanu es muy hábil y su mente puede considerar claramente los cambios en las cosas y calcular la elección más correcta. Anoche fue la primera vez que Thomas Jr. comandó a sus soldados en una operación, y estaba orgulloso de no haber cometido errores. Sin embargo, el ascenso gradual de Napier a una posición destacada con la ayuda de su padrino era algo que él no podía comprender. No puedes ver la maldición que cubre el cielo de Gotham. Cuanto mayor sea la presión, más violenta será la erupción. Aquí el mal siempre saldrá a la superficie. Mesa desconfiaba de la niebla que ocultaba el origen de la maldición. Incluso percibía que ésta se intensificaba, y una reacción ya se estaba gestando cuando realizó su movimiento. Puede ocultarse, y las fluctuaciones de sus ataques se apaciguan rápidamente. La maldición responderá según el poder que demuestre, y la reacción negativa causada por el pequeño número de tropas inyectadas con el compuesto N5 también es mínima y aún está bajo control. Ya estaba especulando sobre qué villano subiría al escenario. Con Jack al mando en lugar del Imperio, la reacción será mucho menor. No enviaré demasiadas tropas a Gotham. Seréis vosotros los que asumáis mayor responsabilidad. Mesa podría enviar un gran ejército para arrasar otras regiones o países, pero dada la naturaleza mística de Gotham, no planeaba asignar demasiados superhumanos allí. Alguien con una mente única como Wanu sería más adecuado. Si enviaran un berserker aquí para reprimirlo, quién sabe qué tipo de villano superpoderoso surgiría en Gotham, causando daños aún más severos. Dejar que los locales gestionen a los locales podría funcionar bastante bien.
Además, sus dos lugareños son SSR, y con Jack y Thomas formando equipo, no cree que habrá ningún problema que pueda detenerlos, a pesar de que el Joker y Night Owl todavía son muy jóvenes. En cuanto a Bruce, Mesa observó al niño que seguía mirando con anhelo la pizza en la mesa. Parecía que Bruce, quien no había perdido a sus padres, no podría convertirse en el verdadero Batman, pero aún necesitaba que le enseñaran y entrenaran. Sin duda, tenía el potencial. Jack impulsará cambios oficiales, incorporando planes y políticas gubernamentales y reuniendo fuerzas de apoyo. Eres el caballero oscuro detrás de escena, lidiando con esos criminales testarudos e incorregibles. Unirnos a él. La voz de Thomas era algo cortante. Pensando en la futura estabilidad de la ciudad que tanto ama, apenas reprimió su malestar físico. Haré todo lo posible para hacerlo, siempre que sea realmente lo suficientemente valioso. Apenas terminó de hablar, Jack empujó la puerta y entró. Señor Mesa, ya he ganado el apoyo de la mayoría de la gente. Estaba abrumado por la emoción y, mientras estaba en el escenario, todos los ojos estaban puestos en él, viéndolo hablar y aplaudiendo las políticas que prometía. Jack miró a otro niño, el ahijado del hombre que cambiaría su futuro. Hola, Thomas. Jack no se sentía incómodo en absoluto con él. Al contrario, estaba lleno de curiosidad. Hola. Thomas le estrechó la mano. Además, era un gran actor. He escuchado al padrino hablar de planificación, y nuestra colaboración traerá un futuro brillante a Gotham. Su aversión inicial se desvaneció rápidamente. Era un pragmático y, mientras fuera eficaz, nada más importaba. Mesa los condujo a sentarse a la mesa y Bruce, habiendo recibido la señal, rápidamente se metió la pizza en la boca. La había estado deseando desde hacía mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de hablar, Mesa de repente sintió algo y el agujero de gusano verde se abrió. El joven héroe invencible, cubierto de sangre, cayó al suelo. Su Majestad. Es el guardián de la estrella UA. Han condenado a Sinestro por traición. Le han devuelto el anillo de la lámpara. Y han abandonado la persecución de Krypton. Creen que el Imperio es la verdadera amenaza para el universo. Mesa se sorprendió genuinamente al escuchar esto, pero ya estaba acostumbrado a que Mark estuviera medio muerto por sus heridas. ¿Cómo sabían que estaba planeando robar este universo? ¿Estoy todavía haciendo preparativos preliminares en la Tierra? ¿Oa Shin va a declarar la guerra contra el Imperio? Es totalmente cierto, tío. Si Sinestro no hubiera usado a la fuerza lo que le quedaba de control sobre el anillo de la lámpara para crear un agujero de gusano y expulsarme, ahora mismo estaría en prisión. Mesa levantó a Mark y abrió un portal para enviarlo de regreso al Palacio Invencible del universo principal, donde Munster convocaría a Eva para restaurarlo. ¿Tan seguros están los pequeños azules de poder derrotar al Imperio de Trum? El cuerpo de Linternas Verdes sufrió una derrota aplastante contra una flota liderada por el nuevo kryptoniano Joel. Sinestro fue testigo de su propio ataque, y el anillo de la lámpara fue testigo de su duelo con Ale. Los guardianes no podrían ignorar las habilidades de distorsión de la realidad que ambos habían demostrado en ese momento. Sin embargo, como querían tomar medidas contra él, Mesa no iba a aceptar la paliza sin más. Los guardianes carecían de la capacidad de cruzar el universo para encontrar la patria del Imperio. De hecho, si hubieran tenido esa habilidad, Mesa habría estado en una posición más conveniente. Pero él conocía muy bien la ubicación de Oaxin. Antes, en el sector 0 del sistema estelar, Estrella OA. Sinestro, ¿es cierto? ¿Han aniquilado a toda la Legión? Sinestro regresó a OA con los restos de sus camaradas, ardiendo de rabia. Sin siquiera dirigirle la palabra a los afligidos Linternas Verdes de reserva, cargó directamente contra los guardianes. ¿Por qué no se ha levantado la restricción del uso de fuerza letal? Tu locura provocó la destrucción de la Legión. Sin embargo, nadie le respondió, y ninguno de los guardianes salió a explicarle. No tuvo más remedio que regresar a la batería central para atender a las víctimas. Los kryptonianos han sido derrotados. Ya no son una amenaza, el imperio del que se originó Mark Grayson es el problema que necesita abordarse urgentemente. Los hombrecitos azules estaban discutiendo entre ellos. Ganter, ¿estás seguro de que es de otro universo? La composición atómica de su cuerpo es muy diferente a la de nuestro universo, dijo Ganser, especulando sobre los pensamientos de su compañero. No necesitamos tomar medidas contra este imperio. Tal como están las cosas, no tienen intención de iniciar una guerra interestelar. No, Ganter, el anillo de luz eligió a Mark en la Tierra. El imperio de Trun debió haber extendido su influencia a la Tierra. La Tierra es el centro del universo y no debe perderse.
Si algo le sucede a la Tierra, el universo entero será destruido. La siniestra premonición de Ganter se hizo más fuerte. Basándonos en el comportamiento de Mark y la última persona que apareció, los Uitrun también son una raza llena de emociones. También son capaces de tener esperanza, compasión o amor. Podemos hablar con ellos y negociar primero. El hombrecito azul que estaba a su lado interrumpió su intento de persuadirlo. El deber de la Legión es mantener el orden, no dejarse llevar por las emociones. Las emociones de Ganter eran casi incontrolables. ¿Irrelevante? La mayor energía del universo se revela en las emociones, y nuestro poder proviene de la fuerza de voluntad de la vida inteligente. ¿Cómo se puede excluir el factor emocional? No olvides la traición de Carona, Ganter le advirtió a alguien. Nota. Carona fue una vez miembro de los Hombres Azules. En los cómics iniciales de DC, fue su observación del origen del universo lo que condujo al nacimiento del multiverso y el universo de antimateria. También fueron sus acciones las que llevaron a un crossover entre el universo cinematográfico de Marvel y el universo DC, creando una publicación crossover con la Liga de la Justicia versus los Vengadores. Carona no estaba de acuerdo con los otros guardianes en sus puntos de vista sobre las emociones, decidió desertar y alteró el programa de cazadores de máquinas de la Primera Legión que permitía a los pequeños hombres azules utilizar el poder emocional, lo que resultó en la masacre del sector 666. Además, los ojos del hombrecito azul, ocultos bajo su pelo blanco, eran fríos. ¿Has olvidado nuestra identidad? Somos inmortales, somos los guardianes del universo. Podemos hacer lo que queramos. ¿Un ataque a gran escala contra este imperio que acaba de ayudar a la Legión? Es absurdo. La ofensiva de los kryptonianos es solo una escaramuza menor. Todos sabemos que no tienen ninguna posibilidad de conquistar Oa, pero no se puede permitir bajo ningún concepto que este imperio ocupe la Tierra. Ganter se remangó. Entonces, ¿quién planeas liderar el ejército? Seneca no estará de acuerdo. Los linternas están muy debilitados, así que nos toca a nosotros y a los cazadores de máquinas actuar. Sinestro es una amenaza y varios guardianes asintieron en señal de acuerdo. Incluso rompió las restricciones del anillo de luz y debe ser expulsado de la Legión. Eso es lo que quise decir. Ganser apretó los nudillos hasta que se le pusieron blancos. Hay 4 restricciones para los linternas verdes. Los linternas verdes deben obedecer las órdenes del hombre azul. Los linternas verdes no pueden usar armas letales. Los linternas verdes no pueden usar el anillo para fines personales. Y los linternas verdes no pueden viajar a otros sectores sin autorización. La energía del espectro verde es tan poderosa que puede distorsionar y alterar la realidad del universo, un poder que incluso la gente pequeña azul encuentra aterrador. La incapacidad de utilizar métodos letales pone a los linternas en desventaja frente a enemigos poderosos, y la restricción para abandonar sus sectores les impide unirse y oponerse a ellos colectivamente. La poderosa voluntad de Seneca de liberarse de sus ataduras los obligó a actuar. Ganser intentó decir algunas palabras más, pero al ver las expresiones inalteradas en los rostros de sus compañeros, solo pudo suspirar. Decidió que necesitaba un plan de respaldo. Seneca y Marcos recibieron el mensaje del anillo de la lámpara y entraron al salón central, donde un guardián los estaba esperando. Sinestro, has violado la prohibición. Ya no eres miembro del cuerpo de linternas verdes. Has sido exiliado. ¿Qué dijiste? Sinestro estaba tan enojado que se rió. Por un momento, pensó que el guardián había venido a disculparse y expresar su arrepentimiento. ¿Cuántos linternas han muerto por culpa de tus estúpidas reglas, y ahora quieres juzgarme? Soy yo quien lucha desesperadamente contra los kryptonianos. Fui yo quien lideró a la Legión a sacrificar mi vida para mantener el orden cósmico. No tienes derecho a recuperar mi anillo. No, esto nos pertenece. El hombrecito azul agitó la mano y el anillo de la lámpara se le resbaló del dedo a Sinestro. Miró al desconcertado Mark. Y tú, Uitrumian, eres una amenaza para el universo. Quédate aquí. Deja que tu gobernante venga aquí y explique tu propósito. El hombrecito azul extendió sus 5 dedos y un rayo de luz verde lo envolvió. Mark sintió que le ardía la piel, que sus músculos estaban expuestos y que su cuerpo estaba cubierto de sangre. Ni siquiera podía levantarse. ¿Cómo te atreves? Rugió Sinestro furioso, sacando con fuerza un anillo y lanzándoselo al indiferente hombrecito azul. Los guardianes han traicionado a los caballeros linterna que arriesgaron sus vidas por ellos. Claramente, Sinestro no sabía que no era la primera vez que algo así sucedía. Hace mucho tiempo, los Green Lantern Corps, bajo decisión de los guardianes, insistieron en atacar a Apocalypse.
Como resultado, fueron derrotados por Darkseid y casi completamente aniquilados. Solo gracias a la férrea voluntad de un caballero linterna lograron alcanzar a Darkseid. Sin embargo, los guardianes decidieron hacer las paces con Apocalypse, reconociendo el gobierno de Darkseid sobre el sector y entregándole la linterna. Para ellos, el Green Lantern Corps no era más que una herramienta conveniente. Si no lo era, simplemente podían descartarlo. El anillo de luz verde no puede atacarnos. El anillo destelló y luego desapareció. El rayo de luz no se disparó. La luz verde del hombrecito azul brilló sobre Seneca, casi provocando que se desmaye. En consideración a sus logros pasados. Seneca apretó los dientes y se levantó, abriendo un agujero de gusano verde, pero debajo de Mark, lo envió lejos. Él nunca permitiría que su salvador fuera encarcelado sin ningún motivo. Senesto. Vete de Oa. No vuelvas nunca. El hombrecito azul cortó por completo su conexión con el anillo de la lámpara.